Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Quizá para la mayoría de las personas que no son abogados y para muchas de las personas que aspiran a ser abogados, el mayor contacto que se tiene con la profesión o el mayor conocimiento que se tiene de la profesión está vinculado con la actividad del derecho penal, que desde luego es una de las ramas clásicas, diríamos, de la práctica profesional de la abogacía. Pero ¿en qué consiste el derecho penal y cuáles son los ámbitos que hay que conocer para manejar esta disciplina que puede llegar a ser sumamente técnica? Y para conversar sobre este tema, he invitado a una persona que es auténticamente un experto en la materia. Me refiero al maestro Leopoldo Ángeles González. Polo es un abogado de familia de abogados. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y desde el inicio de su práctica profesional se orientó hacia la práctica del derecho penal. Él ya nos contará cuántos años tiene de experiencia en este ámbito. Además de sus estudios de licenciatura, tiene dos maestrías en Derecho Penal, una con énfasis en el sistema penal acusatorio y la otra desde la perspectiva de criminalística. Tiene una especialidad en juicios orales y actualmente está iniciando sus estudios doctorales en la Universidad de Monterrey. Polo, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos y creo que nuestra conversación en esta ocasión va a ser muy interesante sobre un tema que tú dominas a la perfección. Y yo te diría, ¿en qué consiste el derecho penal? ¿Qué es el derecho penal? ¿Y por qué es tan popular cuando uno va a ingresar a la Facultad de Derecho? Hola doctor, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación a tu plática. Yo encantado de estar aquí cuantas veces me invites. Definitivamente, creo que en el estudiante del derecho, una de las materias que llama más la atención al principio es la del derecho penal, ¿no? Me pasa en las clases que están a la expectativa de la materia y se imaginan, ya sabes, cuerpos y sangre, balas, pistolas y metralletas y un montón de esas cosas que ven en las películas. Y lamentablemente para nuestros estudiantes, el primer semestre que llevan de materia penal, pues no tiene nada que ver con eso, porque es la esencia o la sustancia del derecho penal, que es pues, ¿qué es el derecho penal? ¿Cómo se aplica el derecho penal? ¿En dónde se aplica el derecho penal? Y pues bueno, buscamos utilizar ejemplos más prácticos de esa naturaleza para que no perdamos la atención de nuestros futuros abogados en lo que estamos viendo. Sí, Eh, resulta que esperan la nota roja y a lo y que nada. entran es a la zona árida. Y exactamente, entran tal vez a una parte que no es tan divertida para ellos, que es como que la parte del derecho de sustantivo penal. Pero la verdad es que hoy en día en el sistema penal procesal que tenemos,
es la parte más importante. Vamos a hablar un poco más adelante de cómo el abogado penalista no solamente debe conocer la sustancia del derecho penal, también debe conocer toda la teoría del derecho penal, toda la teoría de la norma penal, la teoría de los tipos penales, la teoría del delito, pero además también conocer del procedimiento penal y de lo que son las técnicas, destrezas y habilidades que se necesitan para un abogado en un sistema procesal penal acusatorio como el que tenemos vigente en nuestro país al día de hoy, ¿no? Que creo, en uno de tus comentarios iniciales, que esta es la causa por la que hoy en día el derecho penal está nuevamente como de moda, ¿no? En mis tiempos de estudiante, el derecho penal, pues mucha maestría, había mucha intención, todo el mundo quería ser como que penalista, pero el proceso penal en sí no captaba tanto la atención, pues un procedimiento penal, como tú sabrás, mayoritariamente escrito, papel, expedientes, volumen de hojas y hojas y hojas, que pues no dejaba mucho a la imaginación. Nada que ver con el esquema un poco teatral que uno ve en los programas de televisión. En la Exactamente. práctica del derecho penal a partir de expedientes resultaba totalmente árida, prácticamente burocrática. Y, y que aunque había, por decir algo, unas audiencias, llamémosle así, en el sistema tradicional penal que teníamos en México antes de la reforma del 2008, pues las audiencias era, doctor, prácticamente presentar un papel con tus alegatos y en la audiencia, en un juzgado en la que ni siquiera estaba el juez, simplemente decir en tu intervención oral o verbal que solicitabas que se te tuviera por reproduciendo lo que estaba en el papel. Entonces, 50 páginas de poesía jurídica las resumías en una línea de 10 segundos y se acabó tu audiencia, ¿no? Entonces, me ha pasado aquí con abogados en mi oficina más jóvenes que yo, mucho más jóvenes que yo, que han estado conmigo presente en alguna audiencia de algún proceso penal todavía del sistema viejo, que acabamos la audiencia y me dicen, oye, Polo, no manches, ¿qué acabamos de ver, ¿verdad? O sea, no, no les cabe en la cabeza cómo los litigantes litigábamos la materia penal hace algunos ayeres, ¿no? Y eso es, yo creo, precisamente lo que ha generado esta moda, si le llamamos así, del derecho penal nuevamente. Todos los programas que hay de abogados y series de televisión que vemos en la televisión, que nos pasan a los abogados jóvenes acá, guapetones y guapetonas, litigando y enfrentándose a un fiscal invencible en una sala de audiencias, en una corte, en algunos casos frente a un jurado, y que no tenemos todavía en México esa implementación. Pero esta dinámica del tener audiencias, y como bien lo decías, a veces un tanto teatrales y que requieren de tu oratoria y de tu movimiento y de tu cuerpo y de tus manos y de tu voz y de tu mensaje, pues es lo que ha cautivado que mucha gente y que muchas generaciones ahora de los nuevos abogados pues volteen a ver nuevamente el derecho penal, ¿no? Y que haya, además de esto, pues una oferta educativa vinculada a la materia penal presencial, en línea, en muchísimas universidades, en muchísimos programas que solamente existen en línea y que constantemente haya información nueva que estar aprendiendo vinculada a el derecho penal, ¿no? ¿Qué es el derecho penal? La verdad es que a veces les pregunto a mis alumnos que si el derecho penal debe de existir o no debe de existir, o en qué casos sí o en qué casos no. La verdad, el derecho penal existe por la propia naturaleza de el ser humano. O sea, somos humanos, actualmente vivimos y convivimos en sociedad. Hay gente o hay personas que a pesar de esto
lamentablemente pues no están socializadas, es decir, no saben convivir en sociedad y al no saber convivir en sociedad, pues cometen conductas que atentan en contra de bienes jurídicos que la sociedad cuida o que la sociedad tiene interés en proteger. Y es ahí donde entonces, ante la falta de socialización, pues tiene que intervenir un ente más poderoso que los particulares, que es el Estado, ¿no? A diferencia de otras materias del derecho como el civil o el mercantil, especialmente el mercantil, donde principalmente regula actos jurídicos entre particulares y al Estado no le interesa si te debo dinero y no te pago hasta que me demandes en la vía mercantil, y si en el Inter te pago y te pago menos, pues el Estado dice que bueno, se acabó el procedimiento mercantil y adiós. En la materia penal, el Estado es el principal interesado en que se mantenga este orden social. Cuando el orden social se pierde, muy poco, mínimo, o mucho, o de alto impacto, pues el Estado tiene que intervenir, ¿no? Y a veces el Estado tiene soluciones pacíficas para un conflicto de estos, y a veces el Estado no tiene ninguna solución más que la prisión. Entonces, por eso decimos, doctor, que el derecho penal es, en el mundo de los derechos, pues el derecho más estricto y con consecuencias más graves de todos los derechos que hay, que es la pérdida de tu libertad de manera provisional por un tiempo que establece la ley. Esa es la importancia del derecho penal. Y en un momento determinado, ¿cómo se determina la existencia de un delito desde un punto de vista sustantivo? Y a veces puede resultar complicado porque la gente dice, no, es que este es un asunto estatal, no, este es un asunto federal, es que esto sí es delito en este estado, pero no es delito en otro estado. ¿En qué consisten estas diferencias? Sí, lamentablemente en nuestro país, y yo creo que tú eres mucho más experto en ese tema del derecho humano, la Constitución y demás. En México tenemos reformitis, ¿no? Y en materia penal tenemos delititis, porque pensamos lamentablemente que toda conducta antisocial se soluciona haciendo delito la conducta antisocial. Ah, ya existe la conducta antisocial en un catálogo delictivo. ¿Qué hacemos? Bueno, aumentamos sanciones penales, ¿no? Y fíjate, en cualquier incidente que haya en la localidad, siempre hay un diputado o diputada oportunista que al día siguiente de que pasa algo, yo propongo que aumentemos las penas de prisión a la contaminación en Nuevo León, al doble. Y entonces se genera un conjunto de normas que muchas veces, si no estás en el día a día de revisando las actualizaciones, te quedas atrás en la actualización de qué es delito y qué no. Y sobre todo, doctor, para quién es delito y para dónde no. ¿Por qué hago este comentario? Porque en nuestro país existe, por cada entidad federativa, existe un código penal. Entonces, tenemos un código penal para Nuevo León, para Coahuila, para Tamaulipas, para Ciudad de México, O sea, Querétaro, lo 32 que sea. códigos penales, digamos, estatales. Y cada código regula los delitos de la manera que autónomamente le plazca. De O manera sea, hay tal, diferencias entre un claro, estado y otro. hay, por ejemplo, conductas delictivas que en Nuevo León siguen siendo delito y en otros estados ya no. Por ejemplo, la difamación. La difamación en Nuevo León aún existe como delito, pero hay estados, incluso Coahuila, Tamaulipas, ya no lo es. Hay estados en los que, por ejemplo, el fraude genérico, la sanción penal mínima es de 5 años, la máxima es de 15, y en otros estados es de 3 y la máxima de 8 o de 1. Entonces,
cada estado de manera autónoma regula qué es delito en esa demarcación territorial y qué no lo es, y qué consecuencias penales tiene o no tiene determinada conducta delictiva. Entonces, de entrada tenemos un código por cada estado de la República Mexicana. Y si a eso le sumas, además, un código penal federal, entonces 33 entonces. ya tenemos 33. Pero si a eso, doctor, le sumas todas las leyes especiales que hay en nuestro país, locales y federales, que además contengan delitos locales y federales, tenemos, no sé, N mil cantidad de conductas delictivas a nivel estatal por cada estado y a nivel federal. ¿Por qué? Un ejemplo muy básico, el Código Fiscal de la Federación es una norma de naturaleza impositiva, de impuestos, pero contiene un apartado de delitos fiscales. Eh, la ley de instituciones de crédito, pues es una ley de naturaleza bancaria, pero tiene delitos especiales en esa materia. Y entonces, no nada más a nivel Y federal como en existen materia de propiedad delitos, intelectual o porque en claro, materia de tenemos aguas, delito etcétera, puede haber ambiental, delitos especializados. pero te vas a los estados y resulta, por ejemplo, que Nuevo León también tiene una ley ambiental y también tiene delitos ambientales. Entonces, ya no solamente tienes un delito en tu Código Penal de Nuevo León, también en tu Código Fiscal de Nuevo León, también en tu Ley Ambiental de Nuevo León, también en tu Ley de Protección Civil de Nuevo León. Y olvídate, nos vamos y tenemos un concentrado de delitos en muchas leyes que tienes que buscar para saber si es de competencia estatal o si es de competencia federal, Que ¿no? tiene muchas Y, implicaciones que tú ahorita me las vas a platicar. y entonces una discusión que ya tiene mucho tiempo como que en los tinteros legislativos es, como sabes, en el tema del procedimiento penal, y ahorita hablamos de eso, tenemos solamente un Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, desde 2016 para acá, el procedimiento penal en todo el país está unificado. Solamente hay un código. Y aplica aquí, en Colima, en Quintana Roo, en Baja California. Entonces, eso de alguna forma ha simplificado la actuación de los abogados porque a donde sea que vayas, es el mismo código procesal. Bueno, antes de entrar sobre ese tema y sobre la conveniencia de que haya un código unificado y no códigos procesales de cada uno de los estados, como era antes de la reforma, yo quisiera quizá hacerte unas preguntas mucho más fundamentales, pero se necesita tener un profundo conocimiento como el tuyo quizá para contestarlas. La pregunta es, ¿qué es un delito? ¿Cómo se configura un delito y en dónde están los límites para determinar si un delito es del ámbito local, del ámbito federal, etcétera? Ok. Bien, ahí, aprovechando la pregunta, doctor, voy a hacer una precisión precisamente para que la gente que no es abogada tenga un buen conocimiento de este tema. Los códigos penales de los estados, si tú ves cualquier código penal de la República Mexicana, local o federal, está dividido en dos grandes apartados. El primer apartado de este código es la parte sustantiva penal, es decir, qué es derecho penal, en dónde se aplica derecho penal, a quién se le aplica y en qué tiempo, ¿no? Y la segunda parte de todos los códigos es la parte especial del derecho penal, que es la parte que contempla precisamente las figuras delictivas que llamamos, penalmente hablando, tipos penales. ¿Ok? Los códigos penales contemplan tipos penales, les decimos tipo penal o figuras delictivas. ¿Ok? Les llamamos delito desde un punto de vista teóricamente penal cuando un juez determina que hay una conducta humana
y que esa conducta humana está probada y sancionada penalmente, y entonces el juez le llama y le dice, tú, fulano de tal, has cometido el delito de homicidio y tienes esta consecuencia penal. ¿Ok? Entonces, yéndome un pasito para atrás, los códigos penales contemplan tipos penales. ¿Y qué son los tipos penales? Son figuras normativas, porque están en un código, que establecen los legisladores, que tienen elementos distintivos entre sí para saber, por ejemplo, cuándo hablamos de un fraude, o cuándo hablamos de un abuso de confianza, o cuándo hablamos de un homicidio, o cuándo ese homicidio es calificado, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas figuras, la finalidad de ellas es que todas protegen bienes jurídicos. ¿Ok? Todos los tipos penales protegen bienes jurídicos. ¿Cuáles? Vida, patrimonio, dignidad, honor, salud, integridad física, la familia. Entonces, si tú te fijas en tu código penal de cualquier estado, las figuras delictivas o tipos penales están acomodadas en capítulos y cada capítulo tiene que ver con la protección de un bien jurídico individual. De manera que todos los delitos o todas las figuras delictivas que tengan que ver o que atenten, por ejemplo, contra la vida o la integridad física, están acomodadas juntas en uno o varios capítulos, ¿no? Los que tienen que ver con el honor están en un solo capítulo, los que tienen que ver con el patrimonio, que son muchas figuras, están en un solo apartado de delitos contra el patrimonio, los que tienen que ver con la protección al Estado están en un solo capítulo y apartado, y así están esquematizados los códigos penales, lo que hace muy sencillo para cualquier persona intentar identificar muy fácilmente, oye, ¿sabes qué? Yo sé que atentaron contra mi honor o mi libertad sexual, pero no sé cómo se llama ese delito. Pues puedes buscar el código, buscar delitos Está contra la integridad clasificado. sexual, y entonces empiezas a leer, oye, violación, oye, atentados al pudor, oye, hostigamiento sexual. Y ahí vas viendo, y cada figura delictiva contiene elementos propios que las distinguen unas de otras. ¿Por qué? Porque si no habría 50 casos de violación, en lugar de tener, como tenemos ahorita, una violación, un equiparable a la violación, un atentados al pudor, un delito contra la intimidad personal, y cada uno protege un bien jurídico con elementos diferentes. ¿Ok? Entonces, este tema lo encontramos en el Código Penal. Ahora bien, estos tipos penales, doctor, tienen una composición muy importante, que es la conducta que debe llevar a cabo el ciudadano para estar en ese supuesto de ese tipo penal y una sanción. Conducta, elementos y la sanción penal. ¿Por qué? Porque en nuestro país, por un principio de legalidad que proviene de nuestra Constitución, del artículo 14, todas las conductas penales tienen que tener una sanción específica. Si no la tienen porque la sanción no existe, entonces esta conducta no puede ser sancionable penalmente porque no le puedes aplicar una diferente. ¿Ok? Entonces, Porque se debe aplicar estrictamente lo que viene exactamente, en esa relación de conducta punible y castigo. exactamente, por exactamente estricta aplicación de la ley penal, a diferencia de civil o mercantil, donde en la materia civil y mercantil, utilizando un juez, por ejemplo, los principios generales del derecho, puede solucionar controversias. No importa que haya lagunas en la ley. En materia penal no es así. En materia penal tiene que haber un hecho delictivo bien establecido y una consecuencia penal bien establecida para este hecho delictivo. Si no existe,
podrá haber un hecho delictivo, pero no tiene sanción penal. Le llamamos los tipos penales en blanco. Está una conducta delictiva, pero el legislador se le olvidó o movieron el articulado o cambiaron el bis 1 por el bis 2 o algo hicieron, esa conducta penal se queda sin sanción penal. Y entonces el juez no puede decir, ¿sabes qué? Como no tiene consecuencia penal, déjame ver, ¿cuál le aplico que me guste? No, pues esta, no, pues aquella. Esto como que se parece. No puede, porque la materia penal es de estricta aplicación penal. Entonces, eso hace bien importante para el gobernado, que el gobernado sometido a un procedimiento penal sepa que si le van a atribuir en un proceso penal una conducta llamada homicidio, que él sepa que si lo condenan, la pena mínima puede ser 15 años, pero la pena máxima puede ser 25, porque la ley lo dice expresamente. Y no que el gobernado esté sometido a un proceso penal y el juez le diga, híjole, nomás que no te puedo decir, a lo mejor te condeno a 1 año, o a lo mejor a 100, o a 25, o a 40, porque se vuelve una justicia penal completamente arbitraria. Y en México, nuestra justicia penal es de estricta aplicación legal. ¿Ok? O sea, en Por este eso, sentido, digamos, habría una diferencia con respecto a lo que uno ve en los programas de televisión, por ejemplo, que aquí el juez tiene que seguir a rajatabla lo que diga el código. Conducta punible, sanción previamente establecida. No se estableció sanción, como ya nos ha tocado ver en algunos casos, pues cuánto lo siento, esa, por más punible que sea la conducta, pues no tiene pena correlativa. Pero así en es. este sentido, en la televisión lo que uno ve es que el juez tiene mucho más arbitrio en los Estados Unidos. Aquí está ceñido a lo que le diga la ley. Y, por ejemplo, una diferencia abismal, como bien lo dices, que vemos en la televisión, en las series americanas, es esta negociación que hace Fiscalía con la defensa. Oye, mira, si tú aceptas que cometiste homicidio en grado 1, te disminuyo la pena de 5 a 4 años y te doy 180 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Y el sistema americano lo permite. Esta El famoso modificación. plea bargain, es eh, decir, que tú admites un delito para una reducción de la pena, aunque no lo hayas cometido. Sin Exactamente. mayor trámite, el hecho de que tú digas, sí lo cometí para reducir la pena, eso no se puede aquí. Y hay una figura muy parecida a esa figura americana que mencionas, que se llama el procedimiento abreviado, que es una aceptación de responsabilidad a cambio de una disminución de la ley, de la sanción penal. La única diferencia es que en México está expresamente contemplada los montos máximos de la reducción y de ahí no te puedes exceder, ¿ok? Si no el juez no autoriza esa aceptación de responsabilidad a cambio de un beneficio. ¿No? En Estados Unidos es más esta negociación de que, oye, mira, acepta mi homicidio premeditado y aquí, y ¿sabes qué? Te aumento las horas de trabajo social y te quito años de prisión. No, dice la defensa, es muy poco. Necesito más horas de trabajo en beneficio de la comunidad y solamente 3 días en prisión, sin beneficio. Y está esa negociación que sí permite el sistema americano para algunos casos, ¿no? En materia, en México, los parámetros que tiene el juez para dictar condena son los que expresamente le da el Código Penal y de ahí no se puede mover. Oye, pero yo me acuerdo cuando yo era estudiante, eso se consideraba inmoral, porque te decían, si a ti te dicen, pues la opción es ir a la cárcel, si tenemos que llevarte a juicio, o acepta un delito por aceptación voluntaria de la responsabilidad y te reducimos la pena. Y muchos casos se han visto, por ejemplo, en los Estados Unidos,
en que años después resulta que pues tú eres un delincuente convicto. Claro. No, aquí este procedimiento abreviado del que hablamos tiene una ventaja muy particular, que es que si yo voy a aceptar la culpa de una conducta delictiva que me atribuye la fiscalía, el juez tiene que ver que exista además evidencia suficiente que justifique que yo sí cometí el hecho delictivo. O ¿Ok? sea que no es No nada más, yo me apunto. exactamente, no nada más es, yo fui el papá salvando al hijo de prisión, ¿no? No, yo venía manejando intoxicado. Y el juez dice, oye, pero aquí tengo un pasaporte y una visa que tú ni estabas en México. O sea, no voy a permitir ese beneficio abreviado. Y le dice que no. ¿Me explico? Y obviamente lo hicieron, doctor. La lógica detrás de eso fue el evitar que gente inocente, que no tiene nada que ver con un hecho delictivo, aceptara una responsabilidad penal que no le atañía. Pero además yo veo otra diferencia, por lo menos en lo que se ve en los programas de televisión y todo, es que esa negociación ocurre con la fiscalía. Acá ocurre con el juez. Acá también es con la fiscalía, pero cuando ya tienes un consenso para el procedimiento abreviado, vas con el juez en audiencia pública y al juez le explicas el hecho delictivo, la consecuencia penal, la reducción que están planteando las partes y las pruebas que sostienen que la persona que está pidiendo el beneficio efectivamente pudo haber cometido esa conducta delictiva. Y si el juez estima que todo se encuentra ajustado a este procedimiento, autoriza el procedimiento abreviado con la reducción de la sanción. De hecho, fíjate lo importante de este procedimiento abreviado, mi estimado doctor, es que a fin de evitar confesiones del sistema viejo trasladadas a aceptaciones de culpabilidad en el sistema nuevo, en esta audiencia tiene que estar presente el acusado con su defensor y el juez le pregunta al acusado, oye, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás consciente que si te condeno son 7 años de prisión? No, sí estoy consciente, lo entiendo perfectamente. ¿Estás bien consciente que los 7 años, por ejemplo, no tienen beneficio y los tienes que cumplir totalmente? Lo entiendo perfectamente. Y entonces el juez busca explayar el motivo de la decisión para que el juez se asegure que no hay coacción de un factor externo de por medio, como pasaba en el sistema viejito, donde ya sabes que la prueba reina de todas las pruebas, pues era la confesión Claro. obtenida con mecanismos de tortura y demás en ese tema, ¿no? Entonces, este definitivamente es un tema interesante que tenemos en el proceso penal. Yo ahorita hablamos de ese tema y quería acabar tu pregunta inicial respecto a la clasificación de cuándo sabemos que un delito es de competencia estatal y cuándo sabemos que es de competencia federal, debido Claro. a la multiplicidad de leyes que tenemos, ¿no? Y yo les pudiera decir a quienes nos escuchan que hagan un ejercicio muy sencillo. Cuando tengan duda de si es un delito de competencia federal o estatal, distingan quién es el sujeto pasivo de la conducta delictiva. Si el sujeto pasivo, ya sea víctima o ofendido, es algún ente relacionado con la federación, un bien jurídico de la federación, la ley aplicable y por ende el código penal aplicable y por ende el procedimiento penal competente será el procedimiento penal federal y Claro. las leyes federales. Si la víctima no es la federación en ninguna de sus formas, la ley aplicable es la ley estatal de la zona o del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo. Y con eso sales de dudas si es un tema de competencia federal o si es un tema de competencia estatal. Nomás investigar
y determinar quién tiene la calidad de víctima, y con ese tema defines tu competencia del delito, si es un delito estatal o es un delito federal. Ahora, entiendo que es de aplicación estricta el derecho penal, por lo que tú me estás diciendo. La conducta tipificada tiene que venir claramente establecida y la sanción tiene que venir claramente establecida y no hay margen para la interpretación o hay poco margen para la interpretación. Platícame cómo funciona esto y por qué, a pesar de esto que se dice de que no hay margen para la interpretación ni para la analogía, hay tanta jurisprudencia. Mira, básicamente lo que no está sujeto, o más bien, lo que está sujeto a el principio de legalidad es que tiene que haber una norma penal expresa que contemple el supuesto que está aplicando un juez. ¿Ok? Quiere decir que en el ejemplo que hablábamos hace unos momentos, si yo tengo una conducta delictiva, pero no tengo consecuencia penal, entonces el juez no puede decir, déjame buscar una sentencia una sanción penal que me guste, aunque no hay ley aplicable, y aplico una diferente, ¿no? Sí, por ¿Por qué hay tan... analogía, bueno, este delito se Exactamente. parece, déjame, pues te aplico esta, ¿verdad? Y fíjate que este está parecido y me gusta porque eso no existe. ¿Por qué tenemos tanta jurisprudencia y tanto criterio de la Corte de interpretación de normas penales? Porque lamentablemente, doctor, los, le iba a decir un poco feo, pero mejor no, los diputados y diputadas que hacen nuestras leyes es gente que no sabe absolutamente nada de derecho y es gente que sabe todavía menos de derecho penal. ¿A qué voy con esto? La norma penal o la figura delictiva, mientras más sencilla sea, más protege a los bienes jurídicos. Si tienes una norma penal con palabras rimbombantes, inentendibles, con significados ambiguos, haces más amplia la norma penal y la haces más difícil de definir. Porque a lo mejor, doctor, lo que para ti es una cosa, para mí es otra. Y para el juez es diferente. Y para el magistrado es distinto. Y para un tribunal colegiado es peor. Porque aparte son tres. Entonces, esto hace que tengamos un criterio de un colegiado que dice que A es A. Y luego te vas al pleno regional y te dice, no, A no es A es B. Y el otro pleno regional penal dice, no, A es Z. Madre mía, pues entonces vamos a la corte para que dilucide qué es A, porque ya tenemos 4 o 5 opiniones diferentes de este tema, ¿no? Entonces, por eso a veces hay tanta tesis y tanta jurisprudencia, porque son temas de interpretación de términos que contemplan las normas penales y que dar un significado es complicado. Por ejemplo, Nuevo León ya no existe, ya superamos eso hace algunos años, pero antes teníamos una figura delictiva llamada atentados al pudor, que decía que la víctima del atentado al pudor tenía que ser una mujer casta y honesta. Y miento, no era el atentado al pudor, era en el estupro. Una mujer casta y honesta. Imagínate, ¿qué definimos hoy como una mujer casta? ¿O qué definimos hoy por una mujer honesta? Pues está en chino, ¿no? Y lo que para un juez de mi edad a lo mejor es casto y honesto, para un juez de 35 años, pues a lo mejor es diferente. O para un juez de 65 o 70, pues es totalmente diferente, ¿no? Y el concepto de casto y honesto es diferente en nosotros, Nuevo León, que a lo mejor tenemos mucha cercanía con Estados Unidos, a una definición de casto y honesto en Chiapas o en Claro. Oaxaca.
Entonces, eso motivaba pues tesis de definición de qué es el concepto aquí y acá y allá. Y por eso hay tanto criterio y tanta ambigüedad en las palabras que utilizan nuestros legisladores en las normas penales. ¿Y todo por qué, doctor? Porque el legislador en este fenómeno de la delititis o del populismo penal, es decir, del yo quiero ganar votos de la gente que vote por mí porque yo estoy siendo popular en las normas que estoy promoviendo. ¿Qué hacen? Pues hacen normas penales que están muy bonitas desde el punto de vista de la redacción y de los términos rimbombantes, pero en la aplicación del derecho penal nos complican, y no nomás a los abogados, a los jueces. Y eso lamentablemente genera un fenómeno que es la impunidad. ¿Por qué? Porque mientras más ambiguos sean los términos de aplicación, ¿cómo te condeno con una palabra que no puedo ni siquiera definir? Claro. Y esto de alguna manera se aclara ahí por esta deficiencia, digamos, en la técnica legislativa. Y habiendo definido este aspecto sustantivo, entraríamos entonces a la cuestión procesal. ¿Quién investiga los delitos y a quién le corresponde la acción penal? Muy bien, fíjate que ahí va a haber un tema interesante específicamente en la acción penal. En México estábamos acostumbrados, doctor, a la acción penal pública, es decir, que solamente el Ministerio Público, como representante social, tuviera el monopolio de la acción penal. El Ministerio Público decidía cuándo y en qué momento, lo sigue haciendo, ejercita la acción penal. Nada más que ahora, desde esta reforma constitucional del 2008, en el artículo 21 de nuestra Constitución hay una figura nueva que es la acción penal privada. Muy poca gente conoce la acción penal privada porque desde mi punto de vista no se ha explotado como debiera, pero la acción penal privada es una forma de investigación de particulares en la que no necesitas a la fiscalía. Es decir, tú como particular puedes recabar tus propias pruebas, tu propia evidencia, tu propia información, y cuando la tienes lista, vas con un juez penal. Y entonces, esta acción O sea, penal como quien privada, dice, como para presentar una demanda en materia civil. así es, nada más que acá tú privado, particular, estás ejercitando esta figura de la acción penal privada y te estás brincando al Ministerio Público. ¿Cuál es la noción de esta figura de la acción penal privada? La idea y la intención es muy buena, es decir, se busca que en aquellos asuntos en los que únicamente están involucrados particulares, como lo son, por ejemplo, los delitos patrimoniales, pues el Ministerio Público no pierda tiempo contigo, porque es un pleito entre privados o particulares. Y entonces, si tú estás interesado en particular, pues tú agota tu propia investigación, deja al Ministerio Público fuera, solamente para algunos casos, y tú vete con un juez de control penal cuando ya tengas tu investigación lista, ¿no? ¿Cuál es la bronca de esta situación en México? Es que se usa para delitos muy pequeños, ¿no? Difamación, calumnias en los códigos donde aún existe, lesiones y golpes y violencias físicas simples, y no se ha explotado esta figura para descongestionar, por así decir, a los ministerios públicos de los estados y quitarles trabajo, por ejemplo, en los temas patrimoniales, para que sean los privados los que dediquen tiempo y esfuerzo a la investigación, y entonces descarguemos un poco el trabajo a la fiscalía para que investigue delitos de mayor impacto que al que tiene entre particulares entre sí, ¿no? A Entonces, ver, sí, a ver si te estoy entendiendo bien. El, el agente
del Ministerio Público hace su investigación, determina a su juicio si hay un probable delito y hace un escrito que equivaldría al de presentación de una demanda. Este escrito es el ejercicio de la acción penal y lo presenta ante un juez. Eso mismo podría hacer el particular, reunir sus pruebas, estimar que hay la posible comisión de un delito, hace un escrito y ejercita la acción penal. De tal suerte que el ejercicio de la acción penal depende o bien de un individuo que representa a un órgano, el Ministerio Público, o un particular. No existe en México el equivalente a un gran jurado que decide si se ejercita la acción penal o no. No, esa figura no existe, como sí existe en los Estados Unidos. En México, por eso decíamos que el monopolio de la acción penal la tenía solamente el Ministerio Público. Ahora ya no lo tienen precisamente por esta figura de la acción penal privada que existe para particulares. Y obviamente lo interesante de esta figura de la acción penal privada es que el particular puede tener su investigación, va con un juez de control y le dice: oye, yo tengo esta investigación, y el juez de control voltea con el investigado y le dice: oye, investigado, aquí está esta investigación en contra tuya, te la paso y te convoco a una audiencia a tal fecha, tal día, tal hora, para que entonces entre las dos partes pues, se genere un debate de esa investigación, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta acción penal privada pues no priva de la libertad del investigado, le concede el derecho de audiencia al investigado, le concede un derecho que es bien importante en materia penal, que es el principio de contradicción, es decir, te doy la oportunidad de que te defiendas y yo, juez, escucharte, y el juez tomar una decisión después de una audiencia de si el proceso penal debe continuar o no, Bueno, y bajo lo los mismo parámetros. cuando esa acción penal la ejercita el Exactamente. Ministerio Público. Pero Haz de noto cuenta, que al juez le pones un calificativo, juez de control. Explícame qué es esto del juez de control. sí, actualmente, doctor, tenemos en México tres tipos de jueces hablando del proceso penal, ¿ok? El juez de control, así se llama uno de sus jueces, el juez de juicio oral y el juez de ejecución de sanciones penales, ¿ok? El juez de control es la denominación del que conoce de todas las etapas previas del proceso penal hasta antes del juicio oral. Todo lo que pasa en el proceso penal antes del juicio es competencia del juez de control. Cuando el asunto penal ya está para juicio, ese juez de control deja de conocer de ese asunto y conoce un juez diferente, ¿Y que es el cuáles son juez esas de juicio oral. etapas anteriores al procedimiento oral o qué es lo que hace este juez de Antes, control? Además, me imagino la primera cosa, determinar si es viable o no el ejercicio de la acción penal. O así sea, es. declararla Sí, si la admite o no la admite. sí, de hecho, esa etapa a la que alude se le llama, es en una audiencia. Aquí va una precisión importante, que es que a diferencia del sistema penal viejito que teníamos, todas las determinaciones importantes que hay en el proceso penal ante un juez se llevan y se toman en audiencia pública con las partes presentes. Hay excepciones, orden de aprehensión, cateos, pero son determinaciones temporales. Y me Y imagino que entonces, delitos que afectan el honor o la dignidad de las personas. vio, por ejemplo, temas de homicidio, temas de violación, pues puede ser que el primer mandamiento de un juez es una orden de captura o de detención en contra de una persona para que lo sometan al procedimiento penal. ¿Por qué?
porque si lo mandas llamar en libertad, posiblemente se vaya y no lo encuentras nunca, ¿va? Sí, se escapa, se fuga. Exactamente. Entonces, este juez de control interviene viendo el proceso penal en tres grandes bloques. Tenemos una fase inicial que se llama etapa de investigación inicial, que lleva a cabo el Ministerio Público sin intervención de un juez. Ministerio Público recibe una denuncia de hechos o una querella. Ministerio Público investiga, hace actos de investigación, pero no involucra aún a un juez de control. Él hace todo. Cuando el Ministerio Público decide que ya tiene información suficiente para ejercitar acción penal, entonces va con un juez de control y le pide audiencia para ejercitar la acción penal. Entonces, esa segunda etapa del procedimiento penal se llama la etapa de investigación complementaria, donde comienza la participación del juez de control. Y entonces, todo lo que suceda de aquí en adelante, si el juez de control determina que hay un delito y hay la posibilidad de que un investigado lo cometió, todo lo que suceda de ahí en adelante, el juez de control tiene que intervenir. ¿Por qué? El papel principal del juez de control en esta etapa es controlar que la investigación que sigue se lleve o se efectúe por el Ministerio Público ajustada a derecho y a los derechos y garantías de toda persona sometida a un procedimiento penal. O sea, en realidad es un control de la acción del Ministerio Público. Es para que no se vuele las trancas, como diríamos normalmente, que no Así cometa es. acciones que puedan en un momento determinado violar derechos fundamentales o principios de legalidad. Así es. Tan es así, doctor, que si esto sucede, tanto la víctima como sus abogados, como la defensa, pueden pedir audiencia ante un juez de control y exponer que el Ministerio Público les está violentando a unos o a otros algún derecho fundamental que tiene que ver con la víctima, ofendido o el imputado. Entonces, ese es el papel principal del juez de control: vigilar la investigación y vigilar la preparación del juicio para que todo se lleve a cabo respetando derechos fundamentales de las personas que intervienen en el proceso penal. ¿Ok? Ahora, he oído que también los indiciados tienen derecho a un asesor de víctima. No sé cuál sea el nombre técnico, tú me dirás, que desde este momento empieza a intervenir el asesor especial de la víctima o es más adelante en el proceso. Cuenta que desde el lado de la defensa, el abogado que debe ser técnico y profesional, pues es el defensor. ¿Ok? Pero la víctima y el ofendido o el ofendido también tienen derecho a un abogado, que también debe ser técnico y profesional. Y ese abogado se llama asesor jurídico. El asesor jurídico puede ser público o puede ser privado, así como también la defensa puede ser pública o puede ser privada. Y la fiscalía representada a través de un agente del Ministerio Público que se supone que también es técnico y profesional. Entonces, si tú te fijas, tenemos a tres profesionistas del derecho: fiscalía, asesoría jurídica de un lado y la defensa del otro lado. Los tres son abogados. Los tres tienen que ser técnicos en lo que hacen. Porque si el juez determina que alguno de los tres abogados que representa fiscalía, víctima, ofendido o investigado no es técnico, ni adecuado, ni profesional, el juez de control lo puede retirar del proceso penal por incompetente.
Ese es el papel del juez de control. Que el juez de control perciba si todas las partes están en igualdad de circunstancias para enfrentar el proceso penal. Porque si no lo están, el juez de control debe decir, a ver, señores, espérenme, el abogado no sabe y el abogado es el defensor. El imputado está en desventaja respecto de ustedes dos y nivela. Lo quita, llama a uno nuevo, llama a un defensor público y demás. Y lo mismo igualmente sobre la víctima. Si la víctima no está legalmente representada, le quita el abogado y le pone uno nuevo. Entonces, ese es un papel fundamental del juez de control. Estar vigilando que el proceso penal avance sin violación de derecho fundamental para nadie. ¿Y la persona tiene derecho para defenderse por sí misma o a fuerza tiene que tener un abogado y a fuerza tiene que tener un asesor la víctima? ¿O La puede decir víctima alguien, pudiera yo no renunciar. quiero ni abogado, ni quiero asesor de víctima, ni quiero nada aquí, me basto yo solo? La víctima pudiera renunciar a su asesoría jurídica porque al final de cuentas está la fiscalía, que es el representante social. Claro. La defensa esa es irrenunciable. Tú no puedes decir, yo ya no quiero que nadie me defienda, métanme al bote y yo a ver cómo le hago. O O yo, la o yo ya típica, leí el código y me defiendo solo. ya eso iba, ¿no? Porque en películas americanas lo hemos visto, el yo me defiendo yo solo y hago una defensa técnica y magistral y me absuelven. México solamente te puede defender un profesionista del derecho. Y tu defensa es no renunciable. ¿Ok? Ahora, este proceso ante el juez de control inicia cuando se ejercita la acción penal y cuándo termina. ¿Y qué es Termina en lo que una hace audiencia. en el Sí. Inter? Termina en una audiencia que se llama de preparación a juicio oral o audiencia intermedia, que es una audiencia en el que el juez determina dentro de proceso penal qué pruebas van a ir a juicio y qué no, y qué hechos de los que haya presentado su acusación penal el Ministerio Público van a juicio y qué hechos no. Esta audiencia se llama audiencia intermedia. Es una especie de audiencia en donde el juez escucha las pruebas que las partes tienen El juez de y control. el juez de control, y el juez de control excluye las pruebas que son repetitivas, que son sobreabundantes, que son impertinentes a los hechos, las deja fuera de la causa penal y entonces, acabando esa audiencia, el juez de control dice, señores, yo hasta aquí llegué y le manda el expedientillo, que es una determinación que se llama auto de apertura a juicio oral, se la manda a un juez diferente, que es o el juez de juicio oral. Y este Ahora, juez, lo único que hace, sí, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Por qué mejor un solo juez no continúa con todo? tiene una lógica. La lógica es que, Como era antes. exactamente, precisamente lo que se quiere evitar, doctor, es lo que era antes. ¿Tú te acuerdas del proceso penal anterior? El juez penal te dictaba la orden de aprehensión y te detenían. Luego te dictaba ese mismo juez el auto de formal prisión. Y luego ese mismo juez solamente reproducía las pruebas de la fiscalía con las que ya había dictado orden y formal prisión y te condenaba. Entonces, la lógica que tenemos hoy de que haya un juez de control y luego haya un juez de juicio es que el juez de juicio en esta capsulita llamada juicio oral no conozca nada del caso para que sea un juez completamente natural y nuevo que vaya a escuchar los hechos del juicio por primera vez y que ante este juez de juicio desfilen absolutamente todas las pruebas para que el juez de manera objetiva determine al final
si una persona cometió un hecho delictivo o no lo hizo. O sea que Esa es la este esencia de eso. juicio oral es como una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Es exactamente eso. Es una audiencia en donde el juez tiene que ver con sus propios ojos todas las pruebas de acusación y todas las pruebas de defensa, para que este juez que no conoce nada del caso diga, ah, caray, no, pues ¿sabes qué? A mí el Ministerio Público sí me convenció y para mí sí hay delito. ¿O sabes qué? No, hombre, Ministerio Público, te faltó muchísimo y absuelvo al acusado. ¿Ok? Entonces, la idea del juez de juicio oral es que sea un juez natural, que sea un juez neutro, Que que de no venga manera prejuiciado, objetiva, vamos a decir. que no haya estado viciado por audiencias anteriores en las que él ya haya escuchado el debate entre las partes y ya esté prejuiciado para un lado o para el otro. Y en un momento determinado, eh, estas pruebas las tiene que desahogar totalmente. Si son escritos, los tiene que ver, revisar, o es a través de se introduce a través de pruebas testimoniales. Esa es precisamente, doctor, la principal dificultad del juicio oral en México, es que el abogado, fiscalía o defensa o asesor jurídico tiene que tener la habilidad y la destreza de poder extraer de las fuentes de información la información que necesita para convencer a un juez de un hecho delictivo o que no pasó el hecho delictivo. Entonces, el abogado tiene sentado frente a él a un testigo que dice que presenció los hechos, pero el juez no sabe quién es el testigo. El juez tiene que escuchar del testigo de viva voz, a través de pregunta y respuesta, qué vio el testigo, qué escuchó el testigo, en dónde estaba parado, a qué hora, en qué lugar, hacia dónde estaba volteando, cómo es que vio lo que vio. Y el abogado tiene que tener la habilidad de poder preguntar lo que tiene que preguntar para que ese testigo dé esa información. Y el abogado tiene que tener la habilidad de hacer que el testigo hable de documentos, que el testigo explique un documento, que el perito explique la pericial científica que hizo, cómo la hizo, qué pasos llevó a cabo el perito para llegar a una conclusión científica, qué analizó, cómo lo analizó y a qué conclusión llegó y por qué. Esa es la complejidad del juicio oral, porque en materia penal, doctor, en la audiencia de juicio, las pruebas que se usaron para llegar a ese momento procesal no existen. Solamente existen cuando el juez de juicio oral las ve desfilar frente a sí en esta audiencia de desahogo de pruebas. Esa es la complejidad, que si no sabes preguntar, no sabes hablar, no sabes convencer, no sabes expresarte, pues el juez se va a quedar corto en la información. ¿Por qué? Porque no tuviste la capacidad de extraer todo lo que necesitabas para que el juez quedara convencido, más allá de toda duda, de la culpabilidad de un sujeto o de su inocencia. O sea, es la oralidad lo que forma el juicio y la convicción del juez. La oralidad, las preguntas que hacen las contrapartes, la filtración de la información que se hace a través de preguntas. Y ahí, doctor, tú vas a ver, por ejemplo, una audiencia civil y mercantil. Son súper tediosísimas, con el debido respeto a mis colegas civilistas, mercantilistas, porque es una formalidad de, diga testigo si es cierto como lo es, que firmó un documento llamado pagaré el día tal. Y diga si es cierto como lo es,
Y diga, sí es cierto, como lo es, y olvídate, 500 veces lo mismo. En materia penal, doctor, la audiencia de juicio es súper dinámica. Preguntas te contestan. Si la pregunta está mal hecha, pero el testigo te contestó, ya contestó. Si no objetaste en su momento, ya te fregaste. Si estás preguntando mal, ya te fregaste. Si el abogado está preguntando cosas que a ti como contraparte te perjudican, pero no objetas, te van a perjudicar. Si el testigo te contesta mal, ya se fregó. Si haces que el testigo se enoje y te miente la madre, o cambie la versión, o se desdiga, ya se fregó. ¿Por qué? Porque el juez de juicio lo está viendo y está viendo la actitud que tiene el testigo cuando le estás preguntando y cómo cambia la versión o cómo dijo, sí, no, bueno, no, bueno, no, o peor. Imagínate que el testigo te dice, oye, es que sabes qué, yo la verdad yo no estaba ahí, pero mi amigo me pidió que testificara en su favor. Madre mía, ¿y ahí qué haces? Ese es el chiste del juicio oral. Que el juez vea toda la dinámica esta para que al final diga, no, pues ¿sabes qué? La fiscalía no me convenció porque nadie me convenció de sus testigos y absuelva. O diga, estoy plenamente convencido que pasó este hecho delictivo llamado así y que fulano de tal lo cometió y condena. A ver, tú dices y que absuelva o condene. Y yo te voy a hacer dos preguntas. Bueno, ¿y el jurado? La primera. Y la segunda es, esta etapa de juicio oral concluye con con una condena o con una absolución, ¿o con qué concluye? Okay. El juicio oral concluye con sentencia, con un fallo que te dice si eres culpable o sigues siendo inocente y una explicación que te da el juez a la persona sentenciada de por qué te condenó o a la fiscalía y a la víctima de por qué absolvió. Y entonces el juez te explica literalmente con manzanitas, oye, te absolví, Ministerio Público, víctima, porque no me probaste esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni aquí, ni allá, ni allá. Tu testigo cambió la versión, se contradijo, me dijo mentiras por esto y esto y esto. O sea, hay una explicación bien completa de los jueces en un ejercicio de motivación y de explicación de por qué condenan o por qué absuelven. O sea, como ¿Ok? aquí se cumple con la garantía de fundamentación y motivación. Y te explican de inicio a fin por qué te condenan o por qué te absuelven. ¿Ok? Y Y te todo lo esto se explican en está audiencia. grabando, por supuesto. Todo eso está videograbado exactamente en un registro digital que tú después consultas para que escuches con toda la calma del mundo. Ok, Entonces, de así acuerdo. termina el juicio. Y en cuanto al tema del jurado, en México, a diferencia de Estados Unidos, que es el mejor ejemplo, pues ya sabes que en los procesos judiciales, hablando de materia penal, el juez del juicio americano es un juez de proceso, es un juez de formalidad, es un juez de forma, es un juez que regula que se cumpla formalmente las reglas de todo el proceso penal. Pero ese juez no determina al final si la persona es culpable o sigue siendo inocente. Lo hace el jurado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos opera el sistema de que seas juzgado por alguien igual a ti. Por eso el jurado es ciudadano. Y por eso en materia penal el jurado tiene que estar puesto de acuerdo de manera unánime. Porque si no es así, significa que hay dudas. Y si hay dudas, significa que no están convencidos más allá de toda duda. Y si no están convencidos más allá de toda duda, el jurado debe absolver. Aquí en México no es igual, porque aquí en México nuestro juez o tribunal, depende del delito, es de estricto sentido. Es decir, el juez es un juez de hechos y el juez es un juez de derecho. Es decir, el juez determina los hechos si son delictivos
y te condeno, y además como te condeno, yo te pongo la consecuencia penal dentro de los parámetros que la misma ley me da. Y entonces en ningún caso hay jurado en México. En México no. No aún puede llegar a ver. O sea, ¿se Sí. está hablando de esa posibilidad? Sí, de hecho, en la Constitución, y ahí tal vez mienta un poco, no estoy muy seguro, pero hasta 1935, 40 o tal vez unos 5 años más, en México existía el jurado popular y había jueces de jurado popular cuyos litigantes de aquella época son papás de grandes abogados penalistas de esta época, ya setentones, que les tocó litigar la era del jurado popular en nuestro país. Y hay libros bien interesantes del jurado popular y de anécdotas que pasaban en el jurado popular y de casos muy emblemáticos que hubo en esa época. No sé, por ejemplo, la viuda negra, aquella mujer que enviudó porque mató a un esposo que era un teniente coronel del ejército mexicano, pero era tan bella y tan atractiva que dicen los que saben que estuvieron ahí que todo el jurado estaba encantado con su belleza y a pesar de que estaba plenamente acreditado que había matado a su esposo, la absolvieron. Entonces, eventualmente se volvió un circo. La gente se volcaba en los auditorios donde eran los juicios con jurado popular y se volvían concursos de popularidad que al final de cuentas el gobierno mexicano dijo, ¿sabes qué? Este tema ya no está funcionando, adiós jurado popular y pasamos al juez único, ¿no? Entonces, El juez hay- cumple todas las funciones de conducción del juicio y de valoración de las conductas delictivas, y este juez también sanciona. así es, este juez de juicio oral cumple exactamente con el determinar los hechos y determinar la culpabilidad y la sanción penal. Y determina también la sanción penal. Entonces te dice, te tocan tantos años, toda esa cosa. Sí, haz de cuenta que después lo que sigue es la última etapa del proceso penal, que es ante el juez de ejecución de la sanción penal. Que Entonces, juez es el tercer juez al que tú te referías. es el tercer juez y es el último juez que interviene, doctor, cuya competencia única es la ejecución de la sanción penal. Si quieres poner la silla para que no esté colgando. Y es el cumplimiento y materialización de la sanción penal. Es decir, si la persona puede llegar a tener beneficios, cuáles son, con qué condiciones, cuándo compurga su tiempo en prisión, si estuvo detenido con anterioridad por ese mismo asunto, cuántos días y cuántos días le toman en cuenta. Todo, cualquier controversia o cualquier beneficio que tenga que ver con la ejecución de la sanción penal es competencia exclusiva del juez de ejecución de sanciones penales. ¿Qué tal suerte que la pregunta que te haría nuevamente, ¿cuál es la lógica de esto? Y tiene también una lógica, fíjate. Antes, en el sistema anterior, la ejecución de la sanción penal, fíjate, Ministerio Público a través del Estado, que era el Poder Ejecutivo, tenía el monopolio de la acción penal a través de las fiscalías, ¿no? Después, todo el proceso penal se ventilaba ante el Poder Judicial, un solo juez único, Tribunal Superior de Justicia. Pero luego, extrañamente, la ejecución de la sanción penal volvía al Ejecutivo a través del Centro de Adaptación Social, que depende del Ejecutivo, y de la dirección del Centro Penitenciario, que depende del Ejecutivo. Y entonces, Poder Judicial
ya no intervenía en la ejecución. ¿Qué pasaba? Pues que el Poder Judicial sentenciaba a personas y de pronto a los 3 años la persona sentenciada estaba libre. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Cómo salió? ¿Quién sabe? Oye, ¿quién le dio el beneficio? ¿Quién sabe? ¿Qué beneficio le dieron y cómo nos enteramos? ¿Quién sabe? Todo lo manejaba el Ejecutivo, tras bambalinas. Para evitar eso, la ejecución de la sanción penal sigue siendo competencia de Poder Judicial a través del juez de ejecución de sanciones penales. Además de que me imagino que aquí también hay una supervisión de observancia de las garantías y los derechos fundamentales Claro. de... Entonces, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la sanción penal, administrativamente, depende de los centros penitenciarios. Pero violaciones a tus derechos como interno, violaciones de derechos fundamentales a tu persona, todo eso lo dilucidas ante el juez de ejecución de sanción penal. ¿Y cuál es lo bonito de eso? El juez te manda a llamar a audiencia pública con la víctima, su abogado, Ministerio Público, el acusado y la defensa. Y entonces todo lo resuelves otra vez en audiencias públicas y transparentes. Si vas a y con pedir un autoridad beneficio, jurisdiccional. exactamente, doctor. Ese es el beneficio del juez de ejecución de sanciones penales. Que hay un control jurisdiccional de absolutamente todo lo que pasa en el cumplimiento de la sanción penal. Y si en un momento determinado hay que hacer impugnaciones, apelaciones o cosas así por el estilo, los actos apelables son los del juez de juicio oral, no, no ni los del juez de control ni los del juez de ejecución. Todos los jueces, los 3 jueces de los que hablamos, tienen actos apelables, o sea, que son apelables. Por ejemplo, del juez de juicio oral, apelas la sentencia definitiva. Del juez de ejecución de sanciones penales, apruebas la concesión o negativa de beneficios, por ejemplo. Pero todo es jurisdiccional y todo, lo más importante, está videograbado en audio y video. Entonces, no hay forma que se conceda un beneficio a una persona y nadie sepa por qué, ni cuándo, ni quién se lo dio, ni por qué se lo dieron, porque todo está en video. Ahora, siendo así tan claro y tan respetuoso de las garantías y derechos fundamentales de los imputados, ¿por qué hay tantas críticas al sistema judicial y dónde están los errores? ¿Cuáles son los problemas que presenta nuestro sistema o son problemas no causados por la actividad jurisdiccional? Híjole, si hay alguien a quien yo le tuviera que atribuir culpa, al que menos sería, yo creo, es a Poder Judicial, definitivamente. Porque no hay que olvidarnos de algo. El monopolio de la investigación y de la acción penal es de las policías y las fiscalías. Los que llevan los asuntos ante un juez y son las fiscalías de los estados. ¿Quién hace las investigaciones? Sus policías o las policías de seguridad pública. Entonces, si eventualmente una investigación, doctor, está mal hecha, ¿a quién le echamos la culpa? Pues al juez no, ¿verdad? El juez recibe El la juez no investigación. investiga. El juez no investiga. El juez perdió toda facultad de investigación con la reforma constitucional. El juez es un juez imparcial. Y estamos en un proceso que, por definición del artículo 20 de nuestra Constitución, es de naturaleza acusatoria. Es decir, el que acusa está obligado a probar. El que acusa
está obligado a destruir la presunción de inocencia. El juez no puede investigar. El juez no puede estar en una audiencia y preguntar. El juez no puede suplir la deficiencia de la fiscalía. Entonces, si yo recibo como juez investigaciones deficientes, la culpa no es mía. La culpa es de quien hizo la investigación deficiente, ¿no? Si yo soy juez y recibo gente detenida más allá del término legal, yo la tengo que poner en libertad, porque si no, de la responsabilidad soy yo. Pero yo que lo puse en libertad, ¿de quién es la culpa? Pues del que lo detuvo más tiempo, o del que lo detuvo fuera de flagrancia, o del que fabricó las pruebas, del que las inventó. ¿Me explico? Entonces, dentro de todo este esquema del sistema procesal penal, creo que el que menos culpa tiene, y no digo que no tenga parte, pero la menos, es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el contrapeso de las fiscalías. Y Y está en muy un sistema supervisado. está supervisado, que no haya otros fenómenos, pues digo, no hay que tapar el ojo al sol tampoco, pero quien lleva investigaciones defectuosas al juez es la fiscalía. O sea, quien le falta capacitación son sus policías. Quien le falta presupuesto, doctor, para investigación, es a la fiscalía. Y en Ahora, un sistema, sí, ahora yo agregaría a esto quizá la cuestión de la presunción de inocencia. Es decir, que mientras no te condenen, no eres inocente, inocente. claro. Y es que Ahora, sobre fíjate, esto de la sí, presunción de inocencia, se ha hablado mucho diciendo como que es un mérito de este nuevo sistema procesal penal acusatorio. Pero yo recuerdo que en México siempre ha habido el principio de presunción de inocencia. ¿Qué me puedes comentar sobre esto? mira, el problema, doctor, es que si tú te vas a la Constitución del 2008 hacia atrás y buscas en todas las reformas que ha habido del artículo 20 o de cualquier artículo de la materia penal del 16 al 21 y 22 de la Constitución del 17 para acá, no vas a encontrar expresamente en la Constitución la presunción de inocencia. No existía. La encontrabas No en los existía códigos expresamente. expresamente, exactamente. La encontrabas expresamente en los códigos penales de los estados y la extraías de una interpretación, ya sabes, armónica entre el 14, 16, 19, 20 de la Constitución para decir que en México todos éramos inocentes hasta que se demuestre lo totalmente contrario. Pero, y hago énfasis en esto, expresamente no estaba así. Por eso puede ser un mérito que se le atribuya al cambio de sistema de justicia penal en México el reconocimiento expreso en el 20 constitucional de la presunción de inocencia, ¿no? Lo que va de la mano del uso de la prisión preventiva, supuestamente de manera excepcional, pero pues ya sabemos hoy que desde el sexenio anterior y nuestros gobernantes piensan al revés. O sea, nosotros buscamos quitar delitos del catálogo de prisión preventiva y nuestros gobernantes buscan añadir más conductas delictivas a este tema, violentando directamente, precisamente, esta presunción de inocencia. Pues realmente me parece muy interesante y en la forma que me has explicado todas estas etapas, yo diría que el maestro se nota. Y, y en este sentido, debo reconocer que ha sido muy claro, puntual y preciso y que hemos hablado y cubierto muchísimos temas, algunos de los cuales
de pronto ameritarían que fueran tratados de manera más amplia y de modo particular. Y en este sentido yo quisiera reiterarte la invitación que te hago para que nuevamente te vuelvas a reunir conmigo a discutir estas problemáticas del derecho penal. Pero al vernos en la necesidad de cerrar el programa, a mí me gustaría que si tienes que agregar algo, lo agregaras en este momento y pudiera cerrar con un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Y muchísimas gracias por la invitación. El tiempo vuela cuando se habla de temas apasionantes como es el derecho penal y lamentablemente tan de moda el día de hoy, y no porque no apliquemos derecho penal ya, más bien por todo lo contrario, porque día a día vemos que los ciudadanos podemos ser más fácil víctimas de procedimientos penales en los que aparentemente los derechos que tenemos pues se están mermando cada día más, y esto da pauta precisamente para que nuestros futuros abogados estén mucho más capacitados, estén mucho más interesados y sean lo más apasionados posibles del derecho penal, porque no nada más se necesita el conocimiento teórico, no, si te vas a dedicar a la materia penal se necesita esta pasión por lo que hacemos, porque la vida o la integridad o la salud o la familia de otra persona depende de ti y de lo que tú hagas por ese alguien más, ¿no? Entonces, es importante que estemos al día en absolutamente todo lo que hagamos, y es importante que no veamos el derecho penal como un ente solo, ¿no? Derecho penal está vinculado a absolutamente todas las ciencias de la humanidad, y hay que conocer de todo un poco para estar cada vez más al día y dar atenciones más profesionales. Y yo encantado, doctor, de cuando me invites, estar aquí contigo platicando de este apasionante mundo del derecho penal. Hombre, pues yo quisiera agradecerte toda tu generosidad, apertura y la precisión y claridad con las que has expuesto los temas. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que nos interesa especialmente tratar aquellos temas que sean de su mayor interés y preocupación. Así es que nuevamente agradezco al licenciado Leopoldo Ángeles González por su buena disposición al aceptar esta entrevista, y sin más por el momento me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Polo. Hasta luego, doctor.